Se tragó su orgullo, se limpió la cara y dijo, «Voy a buscar el quitamanchas, señorita». Parker, mientras Eleanor se limpiaba en el baño, lágrimas de rabia se mezclaban con las manchas de vino que ella prometió. La propia Jessica Parker nunca se convertiría en su nuera, nunca más. No importaba lo que costara, mientras el agua tibia la bañaba, Eleanor comenzó a planificar su próximo movimiento. Jessica Parker no tenía idea de con quién estaba tratando realmente, pero estaba a punto de descubrir que la oportunidad de Eleanor llegó de repente. El jueves por la tarde, Jessica había salido para una cita en la peluquería, dando instrucciones informales. María organiza su oficina en casa en una habitación que antes estaba estrictamente fuera. Los límites no tocan nada en el escritorio que Jessica había ordenado antes de irse. Aspire y quite el polvo de los estantes. Sabré si ha movido algo. La advertencia es solo. Confirmó las sospechas de Eleanor de que allí se escondía algo valioso. Tan pronto como el auto de Jessica se alejó del edificio, él comenzó su cuidadosa búsqueda de la oficina a primera vista. Todo parecía normal, decoración de buen gusto, arte caro, un escritorio elegante. Computadora que Eleanor sabía que estaría protegida con contraseña, pero años de trabajo de detective le habían enseñado que la gente rara vez muestra sus secretos a plena vista detrás de una pequeña pintura en él. Pared. Eleanor descubrió una caja fuerte en la pared. No es inusual para alguien de Jessica es aparentemente rica, pero aún así es interesante. Eleanor cuidadosamente examinó la pintura anotando su posición para poder devolverla exactamente como la encontró. El verdadero descubrimiento llegó cuando Eleanor movió una planta de maceta en la estantería revelando un compartimento oculto. En el interior de la pared había una delgada computadora portátil plateada, mucho más portátil y ocultable que la computadora de escritorio que se exhibía prominentemente en el escritorio. Eleanor se puso los guantes que había escondido en el bolsillo de su uniforme y extrajo con cuidado la computadora portátil. Al abrirla reveló una pantalla de contraseña, pero Eleanor había estado observando a Jessica de cerca durante días y probó varias combinaciones basadas en patrones que había observado cuando Jessica desbloqueó su teléfono en el cuarto intento. Alex W90. La proyección se desbloqueó. Lo que Eleanor encontró le heló la sangre. La computadora portátil contenía archivos detallados en al menos 6 hombres diferentes, todos empresarios exitosos en el sector tecnológico. Cada archivo incluía fotografías, información personal, datos de la empresa y registros financieros, pero lo más inquietante fueron las secciones de notas que detallaban la extracción, cronogramas y estrategias de liquidación. Un archivo mostraba a un fundador de tecnología que había perdido su empresa y se declaró en quiebra 3 años antes, y las notas declaraban fríamente que la extracción estaba completa. Activos transferidos 4 pesos con 20 centavos MLL. Patentes vendidas 12 mg a muñeca. Otro archivo mostró a un hombre cuyo anuncio de compromiso apareció en el New York Times, seguido de un aviso de cancelación de boda 6 meses después. Más tarde, las notas leen que la operación terminó antes de lo previsto. La interferencia familiar. Extracción limitada a 850,000 pesos. Eleanor rápidamente conectó su pequeña cámara disfrazada de broche en la computadora portátil, fotografiando pantalla tras pantalla de evidencia condenatoria, y luego encontró una carpeta etiquetada como Wilson M. contenía todo sobre su hijo y su vida diaria. Rutinas de evaluación psicológica, anotando sus puntos de vulnerabilidad, planes detallados para su cronograma de extracción y una lista de los activos de Marcus priorizados por. Lo que hizo que la liquidez fuera aún más escalofriante fue una subcarpeta denominada contingencias que incluía estrategias para manejarla. Propuestas de problemas maternos que van desde la alienación gradual hasta la emergencia sanitaria. Distracción. Habían planeado todo, incluso considerando cómo eliminar a Eleanor de la vida de Marcus si se volvía demasiado problemático. Mientras Eleanor devolvía cuidadosamente la computadora portátil a su escondite, escuchó voces desde el pasillo. Jessica regresó temprano y no estaba sola. Eleanor. Me deslicé silenciosamente al baño adyacente, dejando la puerta ligeramente entreabierta para escuchar. La cita en la peluquería fue un desperdicio. De vez en cuando Jessica le decía a Alex mientras entraban al apartamento: repasemos el preparativos finales para la próxima semana. ¿Está seguro de que es seguro hablar aquí? Alex preguntó. ¿Y qué pasa con la criada María? No hay de qué preocuparse, apenas habla inglés y no tiene el cerebro para entender lo que estamos discutiendo. Además, le he estado haciendo la vida miserable. Ella dejará de hacerlo. En cualquier momento la mandíbula de Eleanor se tensó ante la evaluación de Jessica, pero ella permaneció en silencio, escuchando mientras la pareja se trasladaba a la sala de estar. Ya abrí las cuentas en el extranjero, dijo Alex, su voz
Bajando ligeramente una vez que te casas, comenzamos las transferencias, primero pequeñas cantidades y luego. Cuanto más grandes sean las sumas, después de haber establecido patrones de acceso regulares a sus cuentas, ¿qué pasa con la seguridad? Software Jessica preguntó que ahí es donde está el dinero real. Nuestros compradores en Shanghái están ofreciendo 20 millones solo por el código fuente si podemos obtener la vulnerabilidad también. Elmir se sintió enfermo, no solo estaban planeando robar el dinero de Marcus. Se estaban preparando para vender el trabajo de su vida, su revolucionario software de seguridad, a inversores extranjeros. ¿Intereses y Marcus no sospecha nada, Alex? Preguntó Jessica. Rió fríamente. Por favor. Está tan impresionado que no puede ver con claridad cuando le sugerí trasladar mis cosas a su casa antes de la boda. Me disculpé por no haberle ofrecido antes tener acceso completo a su oficina en casa. Para mañana, Eleanor había escuchado suficiente y silenciosamente tomó fotos de sí misma. Reflejo en el espejo, documentación de su disfraz, luego comenzó a grabar. Audio en su dispositivo oculto. Ya no se trataba solo de proteger a Marcus de una cazafortunas, esto era corporación espionaje con implicaciones internacionales en los próximos días. Eleanor reunió más pruebas, mientras que las sospechas y el maltrato de Jessica se intensificaron de repente. María no pudo hacer nada. Nada bien, los pisos no estaban lo suficientemente limpios, la ropa no estaba doblada. Bueno, los comestibles no eran de las marcas correctas. ¿Estás mirando mis papeles?, preguntó Jessica una tarde. Al ver a Eleanor quitando el polvo cerca de su escritorio, pareces muy interesado en mi vida personal. No, negocios, señorita Parker, Eleanor respondió con la mirada baja, simplemente limpiando como usted pidió. Jessica se acercó estudiando el rostro de Eleanor con sospecha entrecerrando los ojos. ¿Sabes que hay algo sobre ti que no encaja del todo con la mayoría? Las criadas no notan las cosas que tú notas. No hagas las preguntas que haces con los ojos. El corazón de Elan se aceleró, pero ella. La expresión permaneció neutral. No entiendo, señorita Parker. Creo que lo entiendes perfectamente, respondió Jessica con frialdad. ¿Por qué te estoy observando con mucha atención ahora? La amenaza era clara. Los instintos de Jessica se había activado y ahora estaba probando activamente a Eleanor, asignándole tareas cada vez más degradantes. Escudriñando sus reacciones, tratando de provocar una respuesta que revelara que María no era quien decía ser, sino. Eleanor Wilson no había sido una de las mejores detectives del departamento M por nada. Con cada nueva humillación reunía más pruebas y con cada mirada sospechosa de Jessica documentaba. Otra conversación condenatoria. Las apuestas eran demasiado altas para romper el encubrimiento, ahora no. No importaba cuán degradante se volviera el trato, el reloj seguía corriendo hasta la boda. Estaba a solo unos días de distancia y Eleanor ahora tenía pruebas de que Jessica Parker no había sido desprendida. Después del dinero de Marcus, ella era parte de una conspiración internacional que podría destruir todo lo que había construido. La oportunidad se presentó 3 días más tarde, cuando Marus llamó a su madre, su voz se tensó. Estoy volando a San Francisco mañana para una reunión de emergencia con nuestros desarrolladores de la costa oeste, explicó. Alguna vulnerabilidad de seguridad necesita mi atención personal. Estaré ausente por 2 días. Durante esos días, Eleanor escuchó con atención para mantener un tono neutral a pesar de las alarmas. Sonando en su cabeza, la vulnerabilidad de seguridad era casi con certeza parte del plan de Jessica, tal vez incluso fabricado por su equipo para sacar a Marcus de la ciudad. Pensé que podríamos tener. Cenaré cuando regrese. Marcus continuó. Jessica estará ocupada de todos modos. Organizar una reunión del comité de caridad en el apartamento que fue la inauguración en mayo. Eleanor necesitaba saber desde su época como María que los comités de caridad de Jessica en realidad eran reuniones con sus co-conspiradores disfrazadas de reuniones sociales legítimas con Marcus fuera de la ciudad, donde Jessica probablemente dejaría de fingir ante su círculo de confianza que suena bien, cariño. Eleanor respondió forzando calidez en su voz a pesar de la tensión entre ellos. Tenía un vuelo seguro ahora que tenía la oportunidad de tomarlo. Jessica y sus cómplices en el act planean sus crímenes y revelan sus intenciones en sus propias palabras. Si pudiera grabar una conversación así sería la prueba irrefutable que necesitaba la noche siguiente con Marcus a salvo en su vuelo a California. Eleanor una vez más se transformó en María. El disfraz se sentía diferente esta vez. Menos como un disfraz y más como una armadura. Ella no iba a entrar como sirvienta sino como madre y ex-detective decidida a proteger a su hijo si puedo. Consiga su verdadera voz en la cinta diciendo lo que realmente piensa sobre mi hijo, sobre su raza, sobre sus planes. Eso es algo que ni siquiera Jessica puede evitar con palabras.
El plan era simple, Eleanor iría a la fiesta fingiendo regresar por objetos personales que supuestamente había dejado atrás durante su limpieza el tiempo. Era fundamental que la fiesta estuviera en pleno apogeo. Jessica y sus amigas. Relajada y sin vigilancia por seguridad extra, llamó a un amigo Daniel para ir al lugar con ella. Ella, en caso de cualquier agresión o situación inapropiada, exactamente a las 8:45 de la noche. Eleanor entró al edificio de Jessica por la entrada de servicio. El guardia de seguridad la reconoció como la criada de Jessica y apenas levantó la vista de su teléfono, exactamente como esperaban que Eleanor tomara el servicio. Ascensor hasta el piso de Jessica, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras Daniel se quedó afuera esperando por ella. Señal para entrar por la puerta del apartamento de Jessica. Se podía escuchar música, risa, el tintineo de vasos. Ella presionó el pequeño dispositivo de grabación activándolo antes de deslizarlo en. Luego, tomando una respiración profunda, golpeó firmemente la puerta y se abrió para revelar. Jessica deslumbra con un elegante vestido negro, una copa de champán en la mano y su sonrisa. Desapareció en el instante en que reconoció a María. ¿Qué haces aquí, Jessica? Siseó bloqueando la puerta detrás de ella. Eleanor podía ver a unas 8 personas en la sala de estar descansando sobre muebles que había pulido innumerables veces. Lamento mucho molestar a la señorita Parker, dijo Eleanor manteniendo su voz suave. Con los ojos bajos, dejé algunos medicamentos personales antes, mis pastillas para el corazón. Llamé pero no obtuve respuesta. El administrador del edificio dijo que estaba en casa y me dejó subir. Los ojos de Jessica se entrecerraron con sospecha, pero la plausibilidad de la excusa, combinado con la presencia de sus invitados, hizo difícil simplemente rechazar a Eleanor. Bien, ¿dónde los dejaste? Jessica preguntó con impaciencia. En el pequeño cajón del baño del personal, la señorita Parker. Seré rápida. Jessica se hizo a un lado a regañadientes, permitiendo que Eleanor entrara mientras, anunciando a sus invitados que mi criada aparentemente dejó algo atrás. Los invitados apenas reconocieron a Eleanor mientras ella se arrastraba hacia el baño del personal desde la cocina. Poco a poco el dispositivo de grabación captura cada palabra como la voz de un hombre. Alex. Ella se presume que se quejó de que les interrumpieron la velada. No te preocupes, Jessica, respondió su voz con claridad, esto no tomará mucho tiempo, asegúrate de completarlo. Los vasos de todos para el brindis. Eleanor entró al baño, pero dejó la puerta ligeramente entreabierta. Fingió buscar en los cajones mientras escuchaba atentamente la conversación en la sala de estar. ¿Dónde está el afortunado novio de esta noche?, preguntó una voz de mujer con evidente sarcasmo seguido de risa. San Francisco. Jessica respondió exactamente donde necesitábamos que estuviera. Nuestra pequeña brecha de seguridad funcionó. Perfectamente podría estar ausente por al menos 2 días solucionando un problema que en realidad no existe. Hay más risas. Creer esta vez, damas y caballeros. La voz de Alex Rose. Por encima de los demás, me gustaría proponer un brindis por Jessica, cuya actuación merece un premio de la Academia, y para nuestra mayor puntuación hasta el momento. Wilson Tech. El sonido del tintineo. Las gafas resonaron por el apartamento. Dios, deberías ver cómo la mira. Alguien comentó como un cachorrito enamorado. Ella debe ser increíble, otra mujer especuló provocando la risa de Rocus. Una chica tiene que hacer lo que una chica tiene que hacer, respondió Jessica con fingido cansancio. Aunque admito que fingir que me siento atraída por él es la parte más difícil, siempre hablando de sus algoritmos y protocolos de seguridad tan aburridos pero que valen la pena por 50 millones, ¿verdad? Alex agregó más. Lo que sea que obtengamos por el software de seguridad, Jessica estuvo de acuerdo, los rusos ya están ofreciendo 20 millones solo por él. Código fuente. Eleanor se sintió físicamente enferma. Estaban planeando vender el trabajo de toda la vida de su hijo a intereses extranjeros, destruyéndolo no solo su empresa, sino que potencialmente comprometía la seguridad nacional en el proceso. Wilson Tech proporcionó seguridad. Sistemas para varias agencias gubernamentales, un hecho que estos criminales claramente conocían y pretendía explotar. Lo que pasa con la madre, alguien preguntó, escuché que ella ha estado causando problemas. Eleanor se congeló esforzándose por escuchar la respuesta de Jessica. La voz de Jessica goteaba. El desprecio es solo otro obstáculo que eliminar, ella es más inteligente de lo que esperaba, pero no importa ahora. Marcus ya piensa que ella está interfiriendo porque no puede dejar ir a su precioso hijo. Debe ser difícil para ella. Ella comentó con una voz de hombre al ver a su hijo casarse con una mujer blanca. La risa de Jessica era frío y cortante. Por favor, esa familia debería estar agradecida de que alguien como yo siquiera lo mirara. ¿Sabes cómo es? Mi madre dijo que cuando nos conocimos por primera vez,
En realidad me preguntó sobre mis intenciones como si yo fuera una cazafortunas y tan solo. Sabía que la sala se rió de nuevo. La mejor parte, Jessica continuó. Su voz ahora está un poco arrastrada por el champán, y así es como lo convencí de que las preocupaciones de su madre son en realidad racistas. Que ella no puede aceptar que él esté con una mujer blanca, está tan desesperado por demostrar que está iluminado que me defiende incluso. Cuando sus instintos le dicen lo contrario, la manipulación psicológica en su máxima expresión. Alguien comentó con admiración: he tenido mucha práctica, respondió Jessica, pero esto es mi obra maestra. En 3 días, seré la señora Wilson. En 3 semanas, estaré soltera de nuevo. Con suficiente dinero para desaparecer para siempre, Eleanor había escuchado suficiente. La verdadera voz de Jessica en el disco, el desprecio, la hipulación, el criminal. Conspiración. Esto sería suficiente para convencer a Marcus, lo suficiente como para salvarlo de este depredador. Ella silenciosamente cerró la cajón del baño y se preparó para salir tan discretamente como había llegado. Pero ¿cómo? Ella salió al pasillo y encontró a Jessica bloqueándole el paso. ¿Encuentra lo que buscabas? Jessica preguntó con ojos fríos y sospechosos. Sí, señorita Parker, gracias. Me voy ahora. Eleanor intentó pasar junto a ella, pero Jessica no se movió. Sé que es lo más extraño, dijo Jessica con su voz peligrosamente suave. No lo sé. ¿Recuerdas que alguna vez mencionaste la medicación para el corazón mientras trabajabas para mí y el administrador del edificio ni siquiera estaba de servicio? Esta noche el pulso de Eleanor se aceleró, los ojos de Jessica estaban claros y enfocados. Ahora todos los signos de relajación inducidos por el champán habían desaparecido. Ella había estado probando a Eleanor, preparándole una trampa, y Eleanor había tenido. Entré directamente en él. No sé a qué se refiere, señorita Parker. Solo necesitaba mi medicina. Jessica se acercó a su perfume, el aroma caro que Marcus había. La compré abrumadora en el estrecho pasillo. ¿Quién eres realmente, Jessica? Exigió. Porque no eres solo una ama de llaves. Ninguna criada que he conocido se da cuenta de las cosas que tú notaste. Preguntas que me hiciste con tus ojos. Me estabas mirando, estudiándome. Eleanor comenzó a calcular rutas de escape. La puerta principal estaba bloqueada por los invitados de Jessica. La entrada de servicio estaba detrás. Jessica, las ventanas estaban a 32 pisos de altura. Ella estaba efectivamente acorralada. Señorita Parker, creo que has bebido demasiado. Debería ir a casa de Jessica. La mano se disparó y agarró la muñeca de Eleanor con una fuerza sorprendente. Vacía tus bolsillos. Ahora déjame ir, exigió Eleanor. Dejando de lado el tono servil, su propia fuerza igualó a la de Jessica mientras trataba de alejar el cambio repentino en la actitud de Eleanor. Confirmó las sospechas de Jessica sobre quien te envió a la madre de Marcus. ¿O eres una especie de investigador privado en la sala de estar? La fiesta se había calmado y los invitados se dieron cuenta de la confrontación que se desarrollaba en el pasillo. Alex apareció detrás de Jessica. Su hermoso rostro se endureció con sospecha. Todo está bien, nena, nuestra criada. No es quien dice ser, respondió Jessica sin apartar la vista de Eleanor. Revisa sus bolsillos, nos ha estado espiando. Alex avanzó, pero Eleanor estaba. Décadas de entrenamiento policial entraron en acción cuando ella se liberó de Jessica. Agarre usando el impulso de la mujer más joven contra ella. No me toques, advirtió Eleanor. Su voz ahora es completamente suya, autoritaria y dominante. Oh Dios mío. Jessica respiró el amanecer de reconocimiento en sus ojos mientras el acento de Eleanor se deslizaba. Ella argumenta que eres su madre. El pasillo quedó en silencio mientras las palabras de Jessica resonaban en su mente. El aire. Entonces Jessica comenzó a reír con un sonido frío y cruel que resonó en él. Paredes, esto no tiene precio. La gran Eleanor Wilson, reducida a disfraz. Ella misma como sirvienta para espiar a la prometida de su hijo. ¿Qué tan desesperada puedes estar para no? Desesperada. Eleanor corrigió enderezándose en toda su altura. Ya no se molestó con el disfraz decidido. Y ahora yo tengo todo lo que necesito. Se dio una palmadita en el bolsillo donde el dispositivo de grabación seguía capturando cada palabra. Los ojos de Jessica se abrieron y luego se entrecerraron con furia. Dame lo que sea que creas que tienes. Lo que tengo eres tú, en tus propias palabras, planeando defraudar a mi hijo y vender su tecnología al extranjero. Entidades, eso no es solo robo, Jessica, eso es espionaje. Alex avanzó amenazadoramente. Dale la grabadora. Ahora Eleanor se mantuvo firme calculando sus opciones. Estaban en inferioridad numérica, pero no eran inferiores. Aún no se habían retirado, ordenó. Su tono deja claro que este es su primer enfrentamiento. Me voy ahora y si alguno de ustedes intenta detenerme, se arrepentirán. La cara de Jessica se contorsionó con
Rabia, ¿crees que Marcus creerá todo lo que tengas en esa grabación? Pensará que la manipulaste, me tendiste una trampa. Te odiará por esto, deja que decida por sí mismo. Eleanor respondió con calma aunque con el corazón acelerado, comenzó a moverse de lado a lo largo de la pared hacia la puerta principal. Jessica se lanzó hacia adelante de repente, empujando a Eleanor con fuerza contra la pared. No arruinarás esto para mí, ¿verdad? Entiendo que he trabajado demasiado y he planeado con mucho cuidado la violencia del movimiento. Eleanor sorprendió a pesar de su entrenamiento, su cuerpo de 60 años absorbió el impacto. Dolorosamente su cabeza golpeó contra la pared, pero incluso mientras hacía una mueca su mano se movió a su otro bolsillo donde su teléfono ya estaba conectado al número de Marcus, la línea. Abre, quítame las manos de encima, dijo Eleanor en voz alta y clara, asegurándose de que cada palabra. Te contestarían por teléfono, vieja patética, gruñó Jessica. Hermoso rostro retorcido en algo feo y extraño, no puedes soportarlo. Tu precioso hijo me eligió. ¿No puedes soportar que él prefiera a una mujer blanca? Cualquier basura del gueto que probablemente querías para él, Eleanor no tuvo que fingir conmoción por el racismo descarado. Mi hijo merece a alguien que lo ame, no a un estafador. Artista planea destruirlo. Amarlo. Jessica rió amargamente sin darse cuenta de que cada palabra suya se transmitía a Marcus a miles de kilómetros de distancia. Míralo. Él es un ingenuo y aburrido, tan desesperado por validación que no puede ver lo que es correcto en. Frente a él lo único que me encanta de Marcus Wilson es su cuenta bancaria y su seguridad. Protocolos. Alex intentó intervenir de repente, consciente de que habían dicho demasiado. Jessica, eso es suficiente, pero Jessica estaba meses de fingir que han ido demasiado lejos, finalmente dando paso a la fealdad. ¿La verdad sabes lo difícil que es? Continuó levantando la voz. Tener que reírse histéricamente de sus estúpidos chistes, tener que escucharlo hablar de su madre, la gran Eleanor Wilson, el detective brillante, el padre perfecto que tiene que fingir que lo disfruto. Eleanor sintió cada palabra como una golpe físico, no para ella misma, sino para su hijo, por lo que estas revelaciones hacerle, pero necesitaba escuchar esto, necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No te saldrás con la tuya. Eleanor prometió en voz baja que no te dejaría. Lastima a mi hijo. La cara de Jessica se endureció. Ya perdiste aún con tu pequeña grabación, es tu palabra contra la mía, y ambos sabemos a quién le creerá Marcus, la madre que no puede dejarlo ir o la mujer que ama. Ya veremos, respondió Eleanor presionando el botón con el dedo, que envió su ubicación a Daniel, su señal de emergencia. Pero primero me voy de aquí. Con esta grabación no lo eres. Jessica asintió a Alex y otros dos hombres que lo habían seguido hasta el pasillo le quitaron el teléfono y cualquier dispositivo de grabación que tuviera ahora. Mientras los hombres se acercó a ella, Eleanor tomó una decisión en una fracción de segundo, levantó la voz y se dirigió al teléfono que tenía en el bolsillo. Directamente. Marcus, si puedes escucharme, todo lo que ha dicho Jessica se está grabando ahora mismo. Estoy en su apartamento. Estas personas están planeando robar la tecnología de su empresa y venderla en el extranjero. Están a punto de atacarme. Llama a la policía al 2160 Central Park West, apartamento 32B. Ahora la cara de Jessica se puso blanco. ¿Qué acabas de hacer? Eleanor sonrió sombríamente. Llamó jaque mate para un. En ese momento nadie se movió y la compostura de Jessica se hizo añicos por completo. Gritó de rabia y se abalanzó sobre Eleanor con las manos extendidas como garras. La arruinaste. Todo el ataque físico llegó tan rápido que Eleanor apenas tuvo tiempo de protegerse. Las manos de Jessica se cerraron alrededor de su garganta mientras ambas caían al suelo. ¿Crees que Eleanor sobrevivirá? Este ataque y la verdad sean reveladas. Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse ahora para no. Historias como esta se pierden. En el fondo se desató el caos. Algunos invitados a la fiesta huyeron hacia la puerta mientras Alex intentaba apartar a Jessica. «Eleanor, ¿estás loca?», gritó. «Deja esto, no es». Ayudando a Helene, luchó por respirar mientras el agarre de Jessica apretaba el rostro de la mujer más joven, retorcido por el odio a pesar de su edad. El entrenamiento policial de Eleanor no la había abandonado. Levantó la rodilla bruscamente y conectó con la de Jessica. La sección media la obligó a aflojar su agarre mientras luchaban en el suelo. El disfraz de Eleanor comenzó a deshacerse. La peluca se desvió y el maquillaje se corrió para revelar su tez natural debajo de la seguridad abierta. Una voz fuerte acompañada de golpes en la puerta del apartamento atravesó el caos que Daniel había atravesado con su parte de. El plan de Jessica liberó a Eleanor trepando hacia atrás su cabello perfecto. Despeinada, su expresión salvaje. «Esto no ha terminado», siseó Eleanor. Se puso de pie.
ajustando lentamente su ropa y encarando a Jessica con dignidad a pesar de su disfraz parcialmente expuesto en realidad. Es cuando el personal de seguridad entró al apartamento respondiendo al llamado de Daniel. Sobre un disturbio, Eleanor sacó el teléfono de su bolsillo para revisar la pantalla. La llamada a Marcus había durado más de 4 minutos, tiempo suficiente para que él escuchara cada palabra de la verdadera Jessica. Sentimientos, el tiempo suficiente para que él comprendiera la magnitud de la traición. Eleanor oró el tiempo suficiente para salvar a su hijo del mayor error de su vida a 6.000 millas de distancia en San Francisco. Marcus Wilson se sentó congelado en su habitación de hotel con el teléfono presionado contra su oído, escuchando el desarrollo impensable en tiempo real. La voz de su madre es inconfundible a pesar de su intento de acento. Las palabras venenosas de Jessica cortan años de confianza y amor como un cuchillo. Sonidos de luchas físicas, seguridad, llegando caos estalla por varios minutos después de que terminara la llamada. Marcus no podía mover el mundo. Había construido cuidadosamente el futuro que había planeado con él. La mujer que creía conocer se derrumbó a su alrededor como un castillo de naipes, la crisis tecnológica que lo había traído. De repente, ir a California parecía trivial en comparación con la crisis personal que estalló en Nueva York. Señor, tenemos un... El coche estaba esperando para llevarte a la reunión. La voz de su asistente llegó a través de la puerta de la habitación del hotel. Marcus finalmente encontró su... Cancelar la voz, todo lo que necesito para volver a Nueva York. Ahora, en cuestión de 1 hora, Marcus estaba en un avión privado rumbo al este llamando todos los favores y beneficios corporativos que había acumulado a lo largo de los años como avión. Atravesó el cielo nocturno y repitió las terribles palabras que había escuchado de Jessica. Despreció sus planes, su racismo casual y debajo de todo eso la asombrosa comprensión. Que su madre se había hecho pasar por criada para protegerlo, la misma madre a la que él había acusado de... La misma madre entrometida cuyas advertencias desestimó como sobreprotección. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, Marcus se había comunicado con Kate. Su director financiero y amigo más cercano, Kate, siempre había desconfiado de Jessica, aunque mantuvo sus reservas en silencio por respeto a los sentimientos de Marcus. Tengo un equipo de seguridad listo. Kate se lo contó por teléfono y me comuniqué con nuestro departamento legal. Sí que lo que escuchaste es verdad, necesitamos bloquear todos nuestros sistemas inmediatamente. Hazlo. Marcus lo autorizó y... Kate, mi madre, ¿está bien? Hubo una pausa en la línea, ella se negó a continuar. El hospital dijo que necesitaba esperar por ti, pero Marcus. Jessica hurla. Las imágenes de seguridad del edificio muestran a Jessica atacándola cuando ella intentó irse y la furia candente se apoderó de ella. Marcus, mientras el coche aceleraba hacia Manhattan, su madre, su brillante y feroz amor. Madre agredida físicamente por la mujer con la que planeaba casarse dentro de 3 días. La misma mujer que había sonreído en las cenas familiares mientras planeaba destruir todo lo que él había. Se construyó cuando el auto finalmente se detuvo frente al edificio de Jessica. Los vehículos policiales estaban ya estacionado afuera. Marcus tomó el ascensor hasta el piso 32. Su corazón golpeando en su pecho. El pasillo afuera del apartamento de Jessica estaba lleno de gente, con oficiales de seguridad y varios invitados a la fiesta con aspecto conmocionado siendo interrogados por detectives. Y allí, sentada en un banco del pasillo, con un detective a su lado, estaba su madre. El disfraz de Eleanor estaba puesto. Desordenar el maquillaje gris WGA sesgado se corrió para revelar su tono de piel natural. Debajo de las gafas faltantes, pero su postura permaneció regia, su compostura intacta. A pesar del caos que rodeaba a su madre, Marcus gritó mientras pasaba junto a un. El oficial llegó a su lado y Eleanor miró hacia arriba. El alivio se apoderó de su rostro mientras ella. Lo vi. Marcus, estás aquí. Antes de que pudiera responder, una conmoción desde adentro. El apartamento les llamó la atención. Jessica salió escoltada por 2 oficiales, pero no esposada. Su perfecto. La apariencia estaba destrozada, el rímel corría por sus mejillas, el cabello despeinado, la expresión salvaje con una combinación de furia y cálculo la congelaron cuando vio a Marcus, transformándola instantáneamente. Expresión de alivio entre lágrimas. Marcus, gracias a Dios que estás aquí. Tu madre. Ella irrumpió en mi apartamento y me ha estado acosando haciéndose pasar por mi criada. Me atacó cuando descubrí su identidad. Marcus miró fijamente a la mujer que creía amar. Al verla claramente por primera vez, la actuación fue impecable. Labio tembloroso, la postura vulnerable, las lágrimas calculadas. ¿Cuántas veces había? Lo manipuló con esas mismas tácticas. Escuché todo lo que dijo Jessica. En silencio estuve al teléfono y escuché lo que dijiste sobre mí,
sobre mi empresa, sobre... La expresión de mi madre Jessica vaciló por un momento antes de... Recupérate, cariño, no escuchaste lo que ella quería que escucharas, ella me tendió una trampa. Me grabó fuera de contexto, me empujó hasta que dije cosas que no quería decir ella. No soporto verte con una mujer blanca. Ella ha estado tratando de sabotearnos desde el principio. Fue lo mismo. Argumento que había funcionado en él antes de jugar, con su miedo a ser controlado. Sugiriendo que las preocupaciones de su madre tenían motivaciones raciales, pero esta vez las palabras sonaron huecas. Escuché la voz de Alex. También Marcus continuó endureciendo su tono. Te escuché hablando de vender mi software de seguridad en el extranjero, te escuché reírte de cómo me has manipulado. Los ojos de Jessica se movían a su alrededor buscando rutas de escape, aliados, cualquier cosa que no fuera. Lo que sonaba como si estuviéramos jugando a los roles, bromeando. Esas personas ni siquiera son mis verdaderos amigos, sus actores son ella. Contrató a la desesperación en su voz, que podría haber sido lamentable si no fuera así. Calculado, incluso ahora atrapado en sus mentiras, Jessica estaba tejiendo nuevas, creando escenarios elaborados para explicar el inexplicable detective al que Marcus se dirigió. El oficial que está cerca, quiero presentar cargos por agresión contra mí. Madre por intento de fraude por espionaje corporativo, cualesquiera sean los cargos, no se mantendrá, gritó Jessica lanzándose hacia. Marcus solo será retenido por los oficiales, no puedes hacerme esto. Todo lo que hice fue por nosotros, mientras se llevaban a Jessica gritando protestas de inocencia y declaraciones de amor. Marcus se volvió hacia su madre sin decir palabra y se envolvió en un profundo sentimiento. Sus brazos alrededor de ella, sosteniéndola con una dulzura que apacigua la tormenta de emociones dentro de él. Lo siento mucho. Susurró contra su cabello, debería haberte escuchado. El anar le devolvió el favor. Abraza su cuerpo finalmente relajado después de semanas de tensión. Estás aquí ahora, eso es lo que. Asuntos 24 horas después en el penthouse de Marcus con vista a Central Park. La verdad completa finalmente quedó al descubierto. Extendida sobre la mesa del comedor de Marcus estaba la archivo completo del caso. Eleanor había recopilado fotografías de la computadora portátil oculta de Jessica. Pantallas que mostraban documentos financieros de sus víctimas anteriores que revelaban cómo ella y su equipo habían vaciado sistemáticamente las cuentas de al menos otros 6 empresarios tecnológicos y las grabaciones de Jessica. Su propia voz detalla sus planes para Marcus y su empresa. Alex Deb, Eleanor explicó, señalando una fotografía del verdadero nombre de la pareja de Jessica, Alexander Petro. Él es. Trabajó con Jessica, cuyo verdadero nombre es Jenna Zorina, durante al menos 6 años. Se han enfocado exclusivamente en directores ejecutivos de tecnología, centrándose en aquellos con propiedad intelectual valiosa que puedan vender en el extranjero. Marcus revisó la evidencia en silencio, su rostro era una máscara de furia controlada y cayó completamente en la trampa. Es una estafadora profesional. Marcus, todos lo son. Han estado haciendo esto durante años, perfeccionando su enfoque cada vez que no eres el primer hombre inteligente al que han engañado y tú no habrías sido el último. Kate llegó acompañado de 2 agentes del FBI. Los agentes de la investigación se habían expandido rápidamente a medida que el alcance de la investigación de Jessica. La empresa criminal se hizo evidente, lo tenemos. Kate anunció sin preámbulos. Alex se desquitó con Jessica y toda la cadena tan pronto como lo descubrimos, tratando de llegar a un acuerdo para... El mismo Marcus levantó la vista bruscamente y confirmó las conexiones en el extranjero. Venta de tecnología. Kate asintió con tristeza. Rusia, China, Corea del Norte estaban. Al ofrecer sus protocolos de seguridad al mejor postor, ya tenían compradores alineados incluso antes de que se planeara la boda. Los agentes del FBI se presentaron y el señor Wilson explicó las implicaciones. Aquí vamos más allá del espionaje corporativo, esto cruza al territorio de la seguridad nacional. Su cooperación será esencial a medida que desentrañamos su red, asintió Marcus sin dudarlo. Lo que necesites, pero primero, ¿dónde está Jessica ahora bajo custodia? Un agente respondió. Pero aún mantiene su inocencia y afirma que la tendieron una trampa, que Alex miente para salvarse, que su madre orquestó todo por celos. La mandíbula de Marcus se tensó y ¿qué dice ella sobre las grabaciones? Lo que escuché con mis propios oídos dice que fue sacado de contexto. Que estaba desempeñando un papel que ponía a prueba la lealtad de su amiga. El tono escéptico del agente dejó claro lo que quería decir. Pensé en esta defensa como si la discusión lo hubiera convocado. Sonó el teléfono de Marcus. El número de Jessica en la pantalla. Lo miró fijamente durante un largo momento antes de contestar. Altavoz. Marcus, por favor. La voz de Jessica llegó llorosa y desesperada.
Tienes que escucharme, todo esto es un terrible malentendido. No es así, respondió Marcus. Incluso, fue un malentendido cuando te burlaste de mí con tus amigos, cuando discutiste vender mi tecnología a potencias extranjeras hostiles, cuando atacaron a mi madre. Esa mujer no es quien creen. Ella es la voz de Jessica. Endureció su máscara deslizándose de nuevo. Ella manipuló esto. Toda la situación. Ella se disfrazó, invadió mi privacidad, me grabó sin el consentimiento para proteger a su hijo. Marcus terminó por ella, que es exactamente lo que una madre debería hacer. No podía soportar verte conmigo, una mujer blanca llevándose a su precioso hijo. Todo lo que yo. Lo que hizo fue por nosotros. Marcus, todo. Marcus miró a su madre, a Kate, en el FBI. Los agentes escuchan las mentiras cada vez más desesperadas de Jessica. No hay un nosotros, Jessica. Nunca hubo una boda. Está fuera. Tendrás noticias de mis abogados y, aparentemente, de los fiscales federales. También te arrepentirás de esto. La voz de Jessica se volvió fría y fingió. La inocencia se desvanece. Crees que eres muy inteligente, pero fuiste el más fácil. Mark, siempre hemos estado tan desesperado por amarte. No podías ver lo que estaba justo frente a ti. Marcus terminó la llamada. Pedazos de su ilusión destrozados por la despedida venenosa de Jessica. La habitación quedó en silencio mientras él absorbió la magnitud de lo que casi había sucedido, no solo angustia personal sino destrucción profesional. Y un posible compromiso de seguridad nacional. Tiene razón en una cosa. Finalmente dijo con la voz cargada de emoción. Yo estaba ciego, quería tanto creer en el futuro que habíamos planeado que ignoré todas las señales de advertencia. Eleanor colocó su mano sobre sus hijos. Eso no es debilidad, Marcus, esa es la humanidad. Todos queremos creer en el amor. ¿Cómo supiste que él le pidió a ella? El principio. ¿Cómo viste lo que yo no pude? Eleanor sonrió tristemente. 30 años. Como detective te enseña a reconocer patrones, pero lo más importante son 35 años. Así como tu madre me enseñó a reconocer cómo es el verdadero amor, lo que Jessica sentía por ti no era amor, era. El cálculo en los días que siguieron hizo que la fachada de Jessica se derrumbara por completo. Cuando se reveló la confesión completa de Alex, detallando no solo sus planes para Marcus, sino también sus víctimas anteriores, incluidos 2 que se habían suicidado después de quedar arruinados financieramente. Jessica. La defensa se derrumbó ante la abrumadora evidencia y fue abandonada por ella. Co-conspiradores que finalmente rompió admitiendo todo a cambio de una consideración durante la sentencia completa. La magnitud de sus crímenes sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. 7 víctimas anteriores. Millones de tecnologías robadas vendidas a entidades extranjeras que las comprometieron. Los intereses de seguridad estadounidenses para Marcus son la humillación pública de cancelar una boda de alto perfil. No fue nada comparada con el ajuste de cuentas privado con su propia ceguera. Pero a pesar de todo, Eleanor siguió siendo su firme apoyo, nunca. Una vez diciendo te lo dije y nunca haciéndolo sentir tonto por serlo. Engañado una semana después de lo que habría sido el día de su boda, Marcus se sentó con su madre en el balcón de su modesta casa. Mirando la puesta de sol tal como lo hacían cuando era niño, he estado pensando, dijo, rompiendo un silencio cómodo sobre lo que hiciste yendo de incógnito soportando. El abuso y el racismo de Jessica te ponen en riesgo. La mayoría de las madres simplemente habrían seguido discutiendo con su hijo intentando para hacerle cambiar de opinión con palabras. Eleanor sonrió. No soy la más. Madres no. Marcus estuvo de acuerdo tomando su mano. Eres el tipo de madre que se convierte en una criada para salvar a su hijo del desastre, que tolera ser degradado y humillado. En lugar de ver a su hijo herido, quien arriesga su relación con su único hijo para protegerlo. Cualquier madre haría lo mismo. Eleanor se opuso. Ambas sabemos que eso no es cierto. Marcus respondió que lo que hiciste fue extraordinario y que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas. Estoy agradecido. Mientras el sol se ponía en el horizonte proyectando una luz dorada sobre sus rostros. Madre e hijo se sentaron con una renovada comprensión de que la crisis que podría haberlos separado había finalmente traído. Los acerca más, fortaleciendo un vínculo que ninguna fuerza externa, por muy manipuladora que sea, puede lograr. O engañoso, podría alguna vez romper verdaderamente. A Eleanor Wilson no solo había detenido a un boda, había salvado el futuro de su hijo. Lo había demostrado de la manera tan profunda que el amor de una madre es la fuerza más poderosa en él. Mundo, más fuerte que el engaño, más duradero que la manipulación y, finalmente, imposible de derrotar. 6 meses después de lo que habría sido su boda. Un día, Marcus Wilson se paró en la ventana de su oficina y miró hacia Manhattan. El horizonte de la ciudad continuó su ritmo implacable sin cambios a continuación.
Terremoto personal que había sacudido su mundo hasta sus cimientos, pero para Marcus. Todo fue diferente. El juicio de Jessica Parker o Elena Zorina como. Los documentos judiciales que ahora la nombran oficialmente habían concluido la semana anterior que. Las pruebas contra ella y sus co-conspiradores habían estado abrumando las grabaciones de Eleanor del periódico financiero. Sigue el testimonio condenatorio de Alex y declaraciones similares de víctimas anteriores, quien finalmente encontró el coraje para presentarse una vez que la historia se hizo pública. Pintó una imagen de una sofisticada empresa criminal que había operado durante casi una década. Jessica recibió 18 años de prisión federal por intento de fraude, espionaje corporativo, asalto y cargos de conspiración. Alex aceptó un acuerdo con la fiscalía. Durante 12 años, a cambio de su cooperación, los miembros restantes de su red recibió sentencias que iban desde los 5 a los 15 años dependiendo de su nivel de participación y disposición a cooperar con las autoridades internacionales. Las ramificaciones habían sido aún más graves para 3 agentes de inteligencia extranjeros. Habían sido expulsados silenciosamente del país por sus conexiones con el esquema de tecnología de seguridad de Marcus que había estado a punto de caer en manos peligrosas y ahora estaba siendo reforzado con más protecciones y se desplegaron para salvaguardar la infraestructura crítica en todo el país, pero las consecuencias profesionales palideció en comparación con la reconciliación personal que se había producido entre madre e hijo. Salvaste todo lo que construí, le había dicho Marcus a Eleanor durante una cena tranquila en su casa poco después de los arrestos. No solo la empresa sino mi vida y te alejé, dudé que la eligieras. Por encima de tus instintos, Eleanor simplemente se había extendido sobre la mesa cubriendo su mano con la de ella. Cuando tenía 5 años corriste directo a la calle persiguiendo una pelota. Te jalé hacia atrás justo cuando un auto pasé a toda velocidad. Estabas furioso conmigo, gritaste que me odiabas por agarrarte tan bruscamente. Marcus le había sonreído. Memoria no recuerdo eso, pero si Eleanor había continuado y sabes. Lo que pensé en ese momento fue que podrías odiarme para siempre mientras estuvieras viva para hacerlo. Eso es cosa de madre. Amo a Marcus, no tiene límites, no requiere gratitud ni. Para entenderlo solo es necesario sobrevivir y prosperar. ¿Es por eso que soportaste el racismo de Jessica? Su degradación porque me estaba salvando de un auto que venía de frente y que no podía ver. Eleanor había asentido exactamente que algunos coches hacen ruido y son fáciles de detectar. Otros como Jessica se mueven en silencio disfrazados. Es algo hermoso hasta. Es demasiado tarde para la revelación de la verdadera naturaleza de Jessica y la profundidad de. El sacrificio de su madre había transformado a Marcus de manera profunda en la compañía que había sido una vez su enfoque único. Se convirtió en solo una parte de una vida más equilibrada. Implementó límites personales y profesionales estrictos, estableció nuevos protocolos de seguridad, y lo más importante, desarrolló una apreciación más profunda por las relaciones auténticas en su vida. Kate había sido ascendido a codirector ejecutivo, compartiendo responsabilidades de liderazgo que Marcus alguna vez insistió en manejar solo. La Junta había aprobado por unanimidad cambiar, reconociendo que las sospechas tempranas de Kate sobre Jessica habían sido una forma invaluable de lealtad. Marcus también creó una fundación dedicada a apoyar a las víctimas de esquemas de fraude sofisticados, particularmente aquellos dirigidos a los emprendedores e innovadores. La fundación no solo les proporcionó apoyo financiero, asistencia, sino también asesoramiento psicológico para aquellos cuya confianza había sido tan. 3 de las víctimas anteriores de Jessica fueron profundamente violadas y ahora están sentadas en él. La junta directiva de la fundación convierte sus dolorosas experiencias en una fuerza de sanación y prevención, pero quizás el cambio más significativo vino de la propia Eleanor, la mujer que había pasado décadas. La resolución de crímenes ahora se centraba en prevenirlos a los 71 años, cuando la mayoría de la gente ya estaban jubilados. Eleanor Wilson lanzó una nueva empresa de servicios de verificación, Venture Wilson. La premisa era una investigación de antecedentes sencilla pero revolucionaria, discreta y exhaustiva. Servicio para familias preocupadas por la posible incorporación de parejas a la vida de sus seres queridos a través de su extensa red de apoyo. La red de antiguos contactos de las fuerzas del orden y sus formidables habilidades crearon un marco ético para ayudar a las familias a verificar el carácter y los antecedentes de los posibles cónyuges. Socios comerciales o cuidadores. No se trata de desconfianza, explicó durante una pequeña fiesta de lanzamiento celebrada en Marcus Penthouse. Se trata de tranquilidad en una era en la que cualquiera puede crear una identidad falsa en línea, donde los estafadores son más sofisticados que nunca. Familias merecen saber a quién realmente están dando la bienvenida a sus vidas.
el servicio rápidamente se ganó una reputación por integridad, discreción y minuciosidad. Eleanor solo aceptaba clientes con preocupaciones legítimas que se niegan a permitir el acoso o la sospecha infundada que ella. Se hizo conocido como una especie de guardián, un protector de familias que de otra manera podrían caer víctimas de las Jessicas de el mundo. En una cálida tarde de domingo, exactamente un año después de la boda que nunca sucedió, Marcus y Eleanor se sentaron juntos en su porche trasero, compartiendo una botella de vino mientras el atardecer pintaba el cielo de vibrantes naranjas y rosas. Obtuve una carta de Jessica de hoy, Marcus dijo en voz baja, rompiendo un cómodo silencio. Desde la prisión Eleanor levantó una ceja, pero no interrumpió. Quería disculparse. Continuó diciendo que ella tuvo tiempo de reflexionar sobre sus acciones y que encontró una religión que realmente lamenta haber lastimado. ¿Y tú crees en ella? Eleanor le preguntó a su detective, sus instintos aún agudos. Marcus sonrió a Riley. Ni por un segundo, es solo otra actuación, su libertad condicional. La audiencia se acerca en unos años. Ella está preparando el escenario para crear una narrativa de redención que podría ayudar su caso. Eleanor asintió orgullosa de la claridad de su hijo una vez que haya visto detrás la máscara. Es difícil dejarse engañar por ella otra vez. He estado pensando en lo que tú me enseñó. Que Marcus dijo que rellenar sus vasos no solo se trataba de Jessica, sino de confía en ver a las personas con claridad. ¿Y qué conclusión ha sacado? Alcanzado ese verdadero amor, ya sea entre socios, amigos o familiares, nunca requiere que te ciegues a la realidad. Prospera en la luz de la verdad. No son ilusiones incómodas. Eleanor sonrió con orgullo en sus ojos. Inconfundible, esa es la sabiduría que vale el precio que pagamos por ella. Mientras la oscuridad se instalaba a su alrededor, madre e hijo cayeron en conversación cómoda sobre el negocio en crecimiento de Eleanor, la Fundación Marcus. Cena familiar planeada para el siguiente fin de semana, sin mención de citas o relaciones, esas llegarían con el tiempo. Cuando Marcus estuvo listo, cuando las heridas habían sanado completamente, por ahora era suficiente celebrar lo que permaneció intacto, lo que se había fortalecido a través de la prueba. Vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo, un vínculo que había resistido manipulación, engaño y traición, un vínculo que había demostrado ser más fuerte que él. La estafa más elaborada y más duradera que el engaño más practicado que Jessica Parker había intentado cortar ese vínculo para poner a Marcus en contra de la única persona que podía ver a través de su fachada, al hacerlo, sin darse cuenta. Aseguró su propia caída y consolidó la conexión que había tratado de destruir. En un mundo lleno de hermosas fachadas de Jessica Parker que esconden una crueldad calculada, Eleanor Wilson es la verdadera. Los héroes son aquellos que ven con claridad, actúan con decisión y aman incondicionalmente. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con otros. Tú en el próximo video para